Bienvenida a todos los que se están uniendo a la reunión y entrevista del día de hoy. Ya nos acompaña Tano Collado Collada, disculpen. Collada desde Asturias. Hoy día estaremos conversando acerca de la sidra asturiana y todas sus vertientes y posibles áreas. Estamos súper contentos de que nos acompañe hoy día Tano. Quien nos acompañará como host el día de hoy será Cristian Galás. Así que lo dejo con Cristian. Ahora sí. Sí, olvidé decir algo, disculpen que te interrumpa, Cristian, antes de... le recordamos a la gente, por favor, que se mantengan tanto con su micrófono como con su cámara apagada a lo largo de la entrevista y que pueden ir dejando las preguntas que quieran en el chat y esas preguntas serán respondidas al final de la entrevista, en la última parte de la entrevista. Así que no se preocupen si van dejando sus preguntas y no ven que las respondamos en el minuto. Las estamos viendo, no se preocupen. Las vamos a responder al final, ¿ya? Vamos a partir con un cuestionario que hemos realizado y posteriormente pasaremos a eso, ¿ya? Así que adelante, Cristian. Ya, bacán. Claro, ahí Fabián nos dijo un poco cómo iba a ser la entrevista. Primero me presento yo para después poder presentar a Tano. Mi nombre es Cristian Galás, yo soy ingeniero agrónomo enólogo. Soy productor, o sea, no productor, soy asesor de pequeños productores de sidra. También participo como profesor asociado o invitado en el ramo de elaboración de cervezas y otras bebidas fermentadas, donde tocamos el tema de la elaboración de sidra. Y bueno, ahora en verdad estamos muy entusiasmados y felices por poder tener a Tano acá, porque yo creo que es primera vez que se hace acá, por lo menos en Sudamérica, de poder hablar directamente y abiertamente sobre sidra. Y Tano es un exponente increíble para nosotros para poder conocer. Como decía anteriormente, nosotros sabemos que hay sidra asturiana, porque es conocida, pero en verdad no tenemos idea de cuáles son sus características, cómo se producen, etc. Y Tano nos puede ayudar con eso. Así que, como decía Fabián, tenemos un par de preguntas ya más o menos anotadas, pero también pueden ir haciendo preguntas y después, ya más avanzado en la conversación, las podremos ir conversando. Así que, para partir, le doy el pase a Tano para que se presente, nos cuente un poco de él, de su carrera, y lo que nos quiera contar un poco de cómo se desarrolló en este mundo de la sidra. Bueno, buenas tardes ahí, ¿no? Aquí son noches, aquí son las 10 de la noche. Buenas noches y buenas tardes. Mi nombre es Tano Collada, yo soy ingeniero técnico agrícola y soy enólogo y soy un poco el responsable de elaboración de sidras y el responsable del cultivo de sidra al gaitero, ¿no? Nada, como presentación, eso un poco, cómo empecé yo en este mundo, pues fue mi padre y mi tío era enólogo ya y mi padre trabajaba en la bodega también, entonces ya me vino un poco desde la cuna, ¿no? Desde pequeño. Y nada, como siempre, la verdad que me crié entre sidra y entre manzana en casa, pues siempre tuve bastante claro dónde quería parar, ¿no? Aunque quería trabajar en el futuro. Y nada, hice los estudios de ingeniero técnico agrícola, acabé agrícolas y luego hice aquí la licenciatura de enología. Y una vez acabé, pues empecé a trabajar y empecé en gaitero y llevo allí 6 años trabajando ya. Y bueno, como mi experiencia, poco más. Aquí estamos para explicar un poco qué es la sidra de Asturias y cómo se elabora. Y bueno, las dudas que tengáis, oye, yo si las sé responder, encantado de... Seguro que sí. Oye, una pregunta, porque tú mencionaste que eras enólogo. ¿En España hay una mención, una especialidad que se relacione directamente con la sidra, o tú tienes que primero iniciar un viaje como enólogo de vinos, de uva? Nada, ahora mismo en España lo que hay es todo enólogo de vinos. Es enólogo de vinos y después la sidra casi que tienes que aprender tú por tu cuenta, porque la verdad que no hay ninguna titulación reglada en cuanto a enólogo de sidra. Entonces,
nada, al final, bueno, la elaboración, pues bueno, aprendes a elaborar, en la enología aprendes a elaborar vinos, aprendes técnicas de elaboración y aprendes de más, y luego con la práctica y con lo que te van enseñando los que están antes que tú, ¿no? Pues aprendes a elaborar sidra, cómo se elabora, y aprendes la tradición, y tú vienes un poco con la innovación ya, los estudios que realizaste, y bueno, va un poco ahí de la mano, ¿no? Claro, yo lo encuentro increíble porque tienen muchos temas que tienen en común, pero tienen particularidades que hace que tengas que aplicar la enología que tú sabes, pero de otra forma, en definitiva. Yo lo encuentro interesante. Claro, bueno, al final lo que es eso que tú dices, ¿no? Al final tú tienes por decir así, una tradición, una manera de elaborar como se elaboró siempre, pero bueno, luego eso siempre hay ramas y mejoras y cosas que tú aprendes con los estudios y con la práctica que vas aplicando y vas evolucionando, ¿no? Genial. Y aparte, yo leí por ahí que tú eras sommelier. ¿O tienes estudios de Sí, sommelier? bueno, sommelier en sí yo nunca ejercí como sommelier, ¿no? Yo creo que un sommelier, no porque tenga un título yo tengo un título porque hice un curso y demás, pero un sommelier en sí al final es el que te asesora cuando vas a cenar a un restaurante y, por decir algo, ¿no? El que te asesora con el vino, con el maridaje, con demás, y yo en sí nunca ejercí como sommelier. Entonces, bueno, soy sommelier en cuanto a titulación, pero no en cuanto a la práctica, que yo creo que es lo importante en un sommelier, ¿no? Es más importante la práctica que lo que es la teoría o la titulación, ¿no? Bueno, como en todo, yo creo, como en todo, Claro. pero bueno. Pero tú formas parte del panel de cata Sí, sí, eso sí. Formo parte del panel de cata de la denominación de origen protegida Sidra de Asturias, que es la primera denominación de origen que hay en España, ¿no? Hay dos ahora mismo, está la denominación de origen protegida Sidra de Asturias y la denominación de origen del País Vasco, que se llama Euskal Sagardoa, y la de Asturias lleva desde 2003, y yo, bueno, soy miembro del panel de cata desde que acabé la carrera, desde 2014, soy miembro del panel de cata, sí. Buenísimo. Oye, y lo otro que te iba a preguntar, en estos estudios de sommelier, en general, ellos se especializan en alguna rama y tú te especializaste directamente en sidra. Ahí, en el estudio sommelier, ahí lo que dan sobre todo es tema de vinos. Hablan de elaboraciones, te hablan de, o sea, lo que es elaboraciones, variedades de uva, zonas geográficas, que bueno, que al final yo la mayoría de eso ya lo había estudiado en la carrera antes, ¿no? Entonces partía con una base importante, y luego lo que son dentro de zonas geográficas, pues cata de vinos y peculiaridades de cada vino, de cada... Entonces, una vez aparte de eso, daban también tema de corta de jamón, de tema de aceites de oliva, que aquí también... Se nos fue Tano, parece. Denos un segundo, vamos a ver qué pasó. Parece que se quedó Sí, está un poco pegado. Vamos a esperar que Tao regrese y vamos a continuar con la entrevista. Le estamos preguntando a ver qué pasó. Vamos a esperar un segundito con problemas técnicos. Aquí. Está volviendo. Perfecto. Bueno, como resumen, los que se vienen integrando, estamos hablando con Tano Collada, que es el enólogo de Sidra El Gaitero. Está a cargo de, aparte de la elaboración de la sidra, de los huertos, y estamos preguntando un poquito acerca de su formación profesional. Ahí volvió. Tano. Aló. Sigue pegado. Bueno. Y le preguntábamos un poco de su formación porque él nos cuenta que es enólogo y también sommelier, y nos contaba un poco, bueno, allá como acá,
y no sé si en verdad hay algún lado donde uno se pueda especializar directamente en sidra. Él primero estudió enología y sommelería como para la elaboración y servicio de vinos y lo aplicó directamente a la sidra por también la formación que tenía él de parte de la familia, que era sidrera. Entonces, básicamente se crió con manzana y con sidra. Denos un segundo. Vamos a ver si puede volver. Ahí me está escribiendo. Para los que se están integrando, estamos solucionando algunos problemas técnicos con Tano. Ya continuaremos con la entrevista en breve. Pues mientras podrían ir dejando preguntas que podemos ir respondiendo después. Tano se está tratando de conectar desde el celular. Ahí parece que volvió. ¿Volviste? ¿Ahora? Ahora sí. Hola, perdonad, porque es que No te estoy preocupes. aquí en casa y tengo una conexión más mala. Perdonad, A ver si no es la primera y la última. No te preocupes. Que no sé de qué hablábamos ya, de qué estábamos hablando. Íbamos hablando un poco de tu formación como enólogo, los cursos que hiciste de sommelier y cómo lo aplicaste al mundo de la sidra al final. Sí, bueno, al final, sí, lo que hablamos un poco, ¿no? Que al final tienes la base de todo el curso de sommelier y sobre todo de vinos, de sidra no había nada, en lo que era la enología tampoco había nada de sidra, entonces a partir de nada, cuando tienes un poco todas las nociones básicas del vino, pues al final es claro, aplicar un poco a la sidra. Y aparte que luego cuando yo empecé a trabajar, claro, ya había personas más mayores que llevaban haciendo sidra años y yo aprendí mucho de la experiencia de ellos, ¿no? Claro. Y al final, ahí es al final donde aprendes. Y igual lo más valioso, al final. Sí, al final sí, la experiencia. Y una pregunta, perdón, actualmente ¿hay universidades que dicten cursos de sidra o hay especialidades de sidra? No, actualmente aquí, bueno, ahora mismo lo que se está intentando hacer formación es en tema de hostelería, ¿no? Y esa formación es principalmente, o sea, formación es principalmente al servicio de la sidra, ¿no? La sidra natural aquí en Asturias tiene un servicio un poco especial, ¿no? Sí. Lo que se llama el escanciado, que es tirar la sidra desde lo alto, por decir así, estirando el brazo donde tienes la botella y la sidra cae a lo mejor más o menos desde 1 metro, 1,5 metros de altura y ese trabajo en la sidra sirve, por decir así, para obtener una serie de beneficios organolépticos, ¿no? En cuanto a aromas, tú al final ahí, en ese escanciado, estás rompiendo el carbónico, entonces, en cuanto a aromas, pues ya tienes mucho más perfil aromático al llevarlo a la nariz cuando está el carbónico saliendo, por decir así. Claro. Entonces, lo que se está intentando formar es a la gente en el servicio de la sidra, tanto el cuidado en la temperatura como el cuidado de si tengo que una sidra agitarla antes de servirla o no, porque la sidra, al ser un producto que no está filtrado, pues requiere un cuidado, por decir así, especial. Y es un poco lo que se está buscando, más el cómo servir la sidra ante el consumidor al formar gente en sí. Yo creo que... Pero es súper importante. Dime. Es súper importante y yo he visto en estos últimos años que ha tenido un boom súper fuerte mediáticamente la sidra de Asturias.
Sí, sí. Tiene un boom súper fuerte mediáticamente, yo creo, porque ahora mismo hay un boom importante, por ejemplo, en Estados Unidos. Y al final, también. Si hay un boom importante en Estados Unidos, quieras o no, te Le pega a todo mueve el mundo. Entonces, claro. Este boom importante en Estados Unidos lo llevan 3 o 4 empresas grandes y 3 o 4 enólogos importantes o asesores importantes. Y entonces esos viajaron por el mundo y llegaron a Asturias y vieron que la tradición que había en Asturias era impresionante. De años, hablamos de que hay textos hablando sobre sidra, o sea, textos o documentación de antes de 30, 20 antes de Cristo. O sea, años 20, 30 antes de Cristo. Claro. O sea, entonces, ellos ven que hay una tradición impresionante, el consumo que hay aquí es impresionante porque al final, en cuanto a sidra natural, en Asturias somos 1 millón de personas y se elaboran 40 millones de sidra, 40 millones de litros y se consume el 80% en Asturias. Entonces, al final, el consumo que hay per cápita es un consumo impresionante. Entonces, esa gente quedó asustada del consumo que había, de la tradición que había y demás. Entonces, fue un poco lo que ese boom que tú dices fue en torno, yo creo, a eso. Genial. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que fue en torno a eso, a que la gente totalmente. Hasta ahora lo conocíamos nosotros y poco a poco se va conociendo, se dando a conocer al mundo en base a la gente eso, bueno, que viaja, que viene, que lo conoce, que hablan unos con otros, el boca a boca. Entonces eso es importante, yo creo. Increíble. De hecho, yo vi hace poco que Angry Orchard tenía una sidra natural. Por ejemplo. Tipo asturiana. Por ejemplo, Ryan Burke, que es el enólogo de Angry Orchard, viene aquí año sí, año también. Y tiene una sidra natural que se llama Edu. Y Edu es un chaval, es un chico, un amigo mío de aquí de Gijón, del pueblo al lado. Y ese es un poco... conoce mucho del mundo de la sidra, ¿no? Tanto de Alemania, porque vivió en Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, viajó por el mundo y conoce mucho. Entonces, la sidra que elabora Angry Orchard se llama Edu, y Edu es por este hombre. Yo digo que al final va un poco todo enlazado, y ese era uno, por ejemplo, de las grandes empresas que te digo yo que viajaba, venía, conocía, y era un poco los que lo están moviendo, ¿no? Claro, bueno, en verdad todo ayuda. Yo encontré un poco increíble que allá tuvieron una sidra tipo asturiana, pero como dices tú, al final, eso también, bueno, yo creo que eso también ha hecho que ahora estemos hablando de sidra acá en Sudamérica, con este boom que hubo en Estados Unidos. Sí, claro, ¿no? Bueno, al final, claro, no sé, por ejemplo, desde Estados Unidos o de otros sitios llegarán tendencias primero a vuestra zona, a Chile y demás, y luego llegarán a Europa y habrá otras que lleguen primero a Europa, después a ustedes. Entonces, bueno, es un poco... Pero sí, eso está clarísimo, que al final es un poco, por decir así, hasta ahora, ¿no? En el tiempo que estamos, la facilidad que tienes de movimiento, de viajar y de conocer, ¿no? Y yo creo que luego la gente que elabora sidra en el mundo, yo lo que conozco, tampoco conozco muchos, pero los que conozco son gente muy abierta, que te cuentan sin problemas lo que hay, cómo lo elaboran. Entonces, eso facilita también un poco todo esto, ¿no? Todo este movimiento que hay. Buenísimo. Tano, oye, entrando ya un poquito más en la conversación, te queríamos preguntar, partiendo por un poquito de, si nos puedes contar algo del gaitero, un poco de su historia, dónde se ubican, la importancia que tienen en España. Sí, bueno, el gaitero en España es la mayor empresa que hay elaboradora de sidra, ¿no? Elaboramos 25 millones de botellas al año. Y la ubicación de la empresa es en Villaviciosa, que está en Asturias, está cerca de Gijón, que es una ciudad un poco más grande, vamos. Y todo empezó, la empresa empezó en 1890, ¿no? En 1890 había 3 familias, que eran los Valle, tres personas que crearon una empresa familiar, que se apellidaban Valle, Ballina y Fernández, ¿no? Que es como se llama la empresa en sí. El gaitero es un grupo y es una marca comercial, pero la empresa donde elaboramos se llama Valle, Ballina y Fernández, ¿no? Que sería el nombre de los apellidos de esas 3 familias. Y la ubicación era en Villaviciosa principalmente. ¿Por qué? Porque tenías cercanía a la manzana y porque luego por mar podías salir por la ría de Villaviciosa y llegar a Gijón por mar, y luego en Gijón
por decir así, cambiar la mercancía a un barco mayor y el barco que cruce el charco, por decir así, ¿no? El cruzar el charco era porque principalmente la elaboración que nosotros hacíamos era, en aquellos años, era exportación, ¿no? Todo el tema de migración que había desde España a Centroamérica, Sudamérica, de toda esa migración de españoles, pues, por decir así, añoraban un poco, los que venían de Asturias, añoraban un poco la sidra, ¿no? Entonces era un poco como para matar esa añoranza a la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en aquella época, cuando se enviaba la sidra, si se enviaba sidra natural, en barricas o en toneles, pues cuando llegaba allí, llegaba, por decir así, picado, ¿no? Trabajaba la bacteria acética, acetificaba y llegaba vinagre, no llegaba sidra, ¿no? Entonces, lo que empezaron a elaborar en el gaitero fue elaborar el producto añadiendo gas carbónico. Entonces, ¿qué pasa? Que al añadir gas carbónico evito que esté en contacto la bacteria acética con la sidra. Entonces, era un conservante, ¿no? Y sigue siendo un conservante actualmente. Entonces, volvió a caerse. Vamos a esperar un minuto por Tano que vuelva. Pequeños detalles técnicos a distancia, nos está pasando la cuenta. Bueno, sí, esperemos que vuelva y bueno, y es súper interesante lo que nos estaba contando. No sé si se dieron cuenta la cantidad de años que tiene esa bodega de sidra, como 130 años. Y también es interesante lo que decía acerca de esta certificación que ocurría con las sidras, porque principalmente las sidras que producen ellos no tienen conservantes. Ahí volvió. No te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. No sé si Fabián puede... A ver, ahora. Ahí sí. Me puse el teléfono porque yo Sí, creo que vamos a ir mejor. Porque tengo aquí con el ordenador y no... Nada. Eso, que el tema principal era que la sidra, para que llegara en buenas condiciones, tenía que ir... eso, el conservante que utilizaban era el CO2, ¿no? Entonces, de ahí que la sidra principal que se consumiera, bueno, por españoles y en general, en tanto en Centroamérica como en Sudamérica, no sea una sidra natural como se consume aquí, sino que sea la sidra con el carbónico añadido que conocemos y que, bueno, que ahora la mayoría de esas sidras se consume en Navidad, ¿no? De cara a Navidad, de cara a brindis, de cara a fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un poco... Dime. no, te voy a comentar que de hecho es muy común, no tanto acá en Chile, pero más en Argentina, que para Navidad tomen sidra. ¿Que no es o qué es? Es común Sí. en Argentina. Sí. Es que aquí igualmente, aquí esa sidra, nosotros la sidra natural de Escanciar la consumimos, se consume a diario, o sea, igual que el que bebe una copa de vino antes de comer o tal, pues aquí se consume a diario. Y más la espumosa, esa que hablamos, ¿no? La que tiene el gas carbónico, pues esa es más para fiestas, más para brindis, más para Navidades, ¿entiendes? Está un poco estacionalizado en ese rango de fechas, ¿no? Navidades y demás, ¿no? Entonces, eso es, por decir así, la historia, cómo empezó toda la elaboración de sidra en el gaitero, ¿no? Después de todo eso, hubo en los años 50, 50 y 60, fuimos un poco los primeros, ¿no? En hacer mucho marketing de la sidra, ¿no? Tanto en el cine como anuncios televisivos, como, bueno, televisivos un poco más adelante, ¿no? 70, 80, pero había mucho anuncio, mucho marketing con el tema de la sidra, ¿no? Entonces había un eslogan muy importante que era sidra el gaitero famoso en el mundo entero, ¿no? Que al final ese eslogan todavía se sigue conociendo y todavía, quieras o no, de ese marketing y de esas inversiones en dar a conocer a la gente la marca, pues todavía casi se vive en estos tiempos de toda esa inversión que hubo en marketing en ese momento, pues la marca se dio a conocer y al final
Ahora, por ejemplo, hay zonas de España donde dices, voy a beber una botella al gaitero, no voy a beber una botella de sidra, ¿no? Y eso sería como pues, ese marketing lo quiere cualquier empresa, ¿no? Al final es como decir, no sé, voy a usar un paquete de Kleenex, ¿no? En vez de pañuelos de estos de Sonar. Claro. No sé, es que eso no se puede Relacionan pagar. el producto con la marca al final. Ya... Claro, por mucho que invierta una empresa en conseguir tener una marca como una categoría de un producto, eso es impagable, ¿no? Entonces, fue todo, yo estoy seguro que fue todo debido al marketing eso de los años 50, 60, 70, que hubo ahí un bombardeo de marketing y de carteles publicitarios y luego televisión y anuncios y en el cine y tal, que eso fue un gran acierto, ¿no? Entonces, un poco la historia de lo que es el... Genial. Y ahora yo estaba viendo que tienen 1, 2, 3, 4, 5, más de 7 u 8 estilos de sidra. Incluso tienen hasta turrones dentro de lo que se ve en la página del gaitero. Sí, dentro de lo que es la empresa elaboramos también dulce de manzana, mermelada de manzana y demás. Y luego turrones de Navidad, sí. De Navidad desde hace unos, no sé, 40 años o así se elaboran turrones y eso solo de Carnavidad, es muy artesanal, muy elaborado a mano, envasado a mano y demás. Y eso es también un producto así más... ¿Eso es tradición también, sidra con esos turrones? No es tradición. Lo que pasa es que empezaron a elaborarlo en los años 70, 80 y bueno, se da bien, se vende bien, es un producto de calidad, bastante gourmet que la gente, os quiero decir, le gusta, lo consume y no es tan tradición como la sidra, que es desde hace 130 años, ¿no? Claro, genial. Bueno, después vamos a hablar un poco de las sidras y los estilos que producen, pero te queríamos preguntar también, como para que nos puedas contar tú que ya estás allá, hayas vivido todo esto y seguramente sabes mucho más que nosotros en este tema, acerca de la manzana en sí. ¿Cómo fue ese proceso o esa historia que tiene la manzana que terminó transformándose en esta manzana sidrera? Porque es totalmente diferente a la manzana que uno consume a diario, la manzana de mesa. Sí, al final lo que nosotros... La sidra de Asturias al final por lo que se caracteriza es por la acidez que tiene. Básicamente, o sea, hablando muy, muy por alto, ¿no? Esa acidez proviene de la manzana, porque al final nosotros estamos hablando de que estamos consumiendo una sidra natural con una acidez en sulfúrico de más o menos 3,8, 4 gramos por... Hablo un poco técnico, supongo que en la charla hay gente de todo tipo, ¿no? Sí, dale. Sí, ¿no? Nosotros felices. Estamos hablando de una acidez alta, una acidez de 3,5, 4, más cerca de 4, 3,8, 4 gramos por litro medido en ácido sulfúrico, ¿no? Que en tartárico serían unos, no sé, entre 5 y 5,5, por ahí, 5,5, por ahí. Pero después de hacer maloláctica. Nosotros, todas las sidras que elaboramos, bueno, que se elaboran en Asturias, excepto la sidra de hielo, todas las sidras se elaboran con maloláctica, fermentación alcohólica y maloláctica. ¿Y entonces, con eso queda después de la maloláctica? Sí, después de maloláctica es acidez. Entonces estamos hablando que partimos de una acidez en mostos que puede tener 6, depende, 5 gramos litro, 6 gramos litro, que luego te quedan unos 3,5, 3,8. Entonces, claro, eso es ya es un detalle muy importante en cuanto a las variedades de mesa, ¿no? Porque las variedades de mesa, bueno, hay alguna que es ácida, no sé, tipo Granny Smith o alguna más de mesa, ¿no? Pero principalmente lo que son las variedades de mesa suelen ser tirando a dulces con bastante graduación alcohólica, o sea, bastante azúcar, que luego al fermentar genera bastante grado alcohólico, pero suelen carecer un poco de acidez, ¿no? Entonces, aquí, variedades ahora mismo dentro de la denominación de origen protegida, Sidra Asturias, hay 76 variedades de manzana, las cuales, de esas 76, 60 variedades tienen o de nombre o de apellido ácido. Hay una que es ácida, otra semiácida, ácido amarga, ácido ligeramente amarga. Entonces, al final, hablamos de siempre partir de la base de que el 85% de la manzana es ácida. O sea, o tiene componente ácido. Entonces, luego tenemos un pequeño porcentaje de manzanas que tiene componente amargo. No es, por decir así, nada del otro mundo. Estamos hablando de
de que puedan tener 1,4, 1,5 gramos de ácido tánico por litro. Hay variedades que tienen 2,5 como mucho, pero ya sería para nosotros muy amarga, cuando variedades de otros países de Europa o probablemente variedades que tengáis cultivadas vosotros ahí pues tengan más cantidad de ácido tánico, bastante más, ¿no? Entonces, el equilibrio en nuestra sidra, partiendo de la mezcla de manzana, es que más o menos anden por eso, 3,5, 4 gramos litro de acidez total, ¿no? De ácido sulfúrico de acidez total, y más o menos entre 1 y 1,20 gramos litro de ácido tánico. La sidra acabada sería eso. O sea, el ácido tánico no habría problema porque el ácido tánico no se descompondría en la fermentación. Pero el ácido málico sí, partimos de 5 o 6 de ácido málico y acabamos en 3,5, más o menos, para que os hagáis una idea. En sulfúrico estoy hablando todo, ¿eh? Ahí quizás me voy a adelantar un poquito, pero es para aprovechar lo que estás comentando. Esa fermentación maloláctica entonces no es completa. Tienen que dejar un poco... Si es completa, ¿Cómo la paralizan? Ah, es completa. No, si es completa, lo que pasa es que el málico desdoblan los 6 láctico. gramos. Claro, desdoblan láctico, pero al final... A lo mejor tú tienes una fermentación 4 gramos, 4,5, 5 gramos de málico y luego te quedan 2,20 de láctico o 2,25. Perfecto. Porque no llega a tener los 5 de málico, no se convierten en 5 de láctico. Al desdoblar y al ser ácidos... No desaparecen en definitiva. Claro. Perfecto. Entonces, aunque luego te queden 2 gramos de láctico, 2,20, 2,50 de láctico, yo te hablo luego en acidez total, en sulfúrico te queda 3,5, 4, por ejemplo, ¿no? Es lo que me refiero. Entonces, todo eso, claro, todo eso viene de la manzana. O sea, ya tienes ahí un punto importantísimo que cuando tú dices, quiero hacer una sidra natural, eso, no sé, por ejemplo, en Chile, pues a lo mejor no tengo esta manzana. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Pues a lo mejor tengo que buscar que tenga menos acidez total, que tenga algo más de tanino, porque va a hacer un poco más de conservante, pero sin que llegue a sobrepasar el amargo sobre el ácido, ¿no? Entonces... es más complicado si no tienes la materia prima, pero se puede hacer algo similar. Otra cosa es muy importante, que aquí la sidra natural, el consumo es, lo embotello hoy y lo consumo como mucho en 2 meses, 2 meses y medio, ¿no? O sea, yo estoy embotellando, aquí la gente está embotellando sidra natural todas las semanas. No es como lo normal en sidras del mundo, me refiero, es que tú te llega a febrero, tienes una sidra, la embotellas y embotellas todo el batch, todo el lote para ese año, ¿no? O a lo mejor haces 2 embotellados al año de esa sidra. ¿No? ¿Cómo lo hacéis vosotros? No, en general tiene esa estructura, uno embotella por año. Tipo un vino. Tipo vino, claro. Más o menos puedes hacer, puedes hacer 4 embotellados al año de un mismo vino porque o de una misma sidra porque elaboras cantidad y tal. Pero aquí lo que se hace se hacen embotellados semanales o cada 2 semanas. Entonces, lo que embotello esta semana lo voy a sacar a la venta dentro de 2 semanas, porque al final en ese embotellado sufre un proceso de oxidación que al ser una sidra, es que me estoy metiendo prefiero casi luego hablar de elaboración y hablar un poco de esto, porque si no, solapa una cosa con otra y la gente no se entera muy bien. Pero muy interesante. Lo que quiero decir es que tú al final embotellas esta semana, lo sacas a la venta dentro de 2 semanas y en el siguiente mes y medio, 2 meses va a estar consumida ese lote. Ese lote no está. Y ya a las 2 semanas o la semana que viene embotello otro, lo saco a las 2 semanas y así. Entonces yo al final hago 40 embotellados al año. La gente... o sea, quiero decir, yo estoy hablando ahora mismo, de la sidra natural en general, no de lo que hago yo en Gaitero, porque es diferente. Pero la sidra natural, lo que hablamos de sidra natural de Asturias, en ramas, sin filtrar, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres hacer un embotellado, como lo hacéis vosotros, que hacéis un embotellado para todo el año, esa sidra, durante todo ese año, tienes que tener probablemente, lo que te digo, de mayor carga de ácido tánico para que sea un poco más estructurada, ¿no? Y que tenga esa longevidad que aporta el tanino. Claro. Que aquí no se necesita porque no se necesita en esa cantidad porque es un producto que se va a consumir en un par de meses. Perfecto. No sé si me explico. Te entiendo perfectamente. Lo encuentro súper interesante porque es muy diferente a lo que se hace partiendo por cerveza, vino y la sidra en sí también es totalmente diferente. Es que sobre todo es diferente en eso, en que
en que al final estás haciendo embotellados todas las semanas o cada 2 semanas para consumirlo en los 2 meses siguientes. Entonces no necesitas que sea un producto longevo. Entonces, a lo mejor no necesitas tanta carga de ácido tánico para que no sea un producto longevo. Que no quita que tú embotelles una sidra hoy y lo apruebes dentro de un año y esté muy bien. Esté organolépticamente perfecta, sepa bien, esté perfecto. Pero corres más riesgos, claro. Corres más riesgos. Yo lo encuentro increíble porque al final todo hace sentido con el tipo de manzanas que tienen ustedes. Porque al final todo cuadra. No, está claro que la baza que tienes aquí no es la manera de elaborar. Bueno, la manera de elaborar también como en todo, ¿no? Pero bueno, la manera de elaborar puede venir alguien que no sepa y aprender y hacerlo. Si no es este año, lo hace el año que viene. Eso no es un problema. Pero lo que tienes es la materia prima, que es lo básico y lo importantísimo. Con respecto y lo que a te eso, diferencia. ¿El qué? Perdón. Totalmente, ¿no? Totalmente. Con respecto a eso te iba a preguntar, como estamos hablando de las manzanas españolas y las manzanas asturianas, tú comentabas que ya las manzanas de Asturias en particular tenían un mayor componente ácido. Pero, por ejemplo, ¿qué otras variedades o grupos de manzanas existen, por ejemplo, no sé, en Francia, en Inglaterra, en Alemania? ¿Cómo son esas características de esas manzanas? Sí, Francia lo que tiene predominantemente es variedad amarga, normalmente. Tiene variedades que son... tiene también variedades... Tiene extremos, ¿no? Tiene muy ácido y muy amargo. Tiene un poco extremos, pero, por ejemplo, cuando vas a variedades amargas, claro, una variedad amarga, a ti te entra el mosto con un pH de 4, de 3,90. Y eso te va a quedar una sidra con un pH porque tiene muy poco málico, pero te queda con 4,20 de pH y eso es riesgo asegurado. Quiero decir, hablo de elaborar solo con manzana francesa, intentar elaborar una sidra natural con manzana francesa. Claro. Si luego no va a resultar. Entonces, claro, entonces ahí tienes que jugar con mezclas de ácido, amargo, para poder llegar a compensar, a regular pHs, a tener una acidez correcta, a tener un amargo correcto. Y luego, tradicionalmente en Francia, lo que hay son variedades principalmente amargas. Hay menos porcentaje de variedades muy ácidas, pero normal es que sean muy amargas. De ahí que la sidra que se elabora en Francia normalmente sea sidra espumosa con carbono endógeno de primera fermentación, pero que quedan luego dulces por paradas fermentativas y demás, para compensar un poco la agresividad del tanino que tiene la manzana. Porque si no, vamos, te cuesta mucho beber una sidra con 3 y pico de ácido tánico o con 3 de ácido tánico si no tiene nada de dulce que lo pueda compensar un poco, ni acidez. Claro, y al final también tienen otras técnicas para estabilizar. Sí, bueno, sí, al final, bueno, las técnicas para estabilizar están claras. Puede ser por filtración, puede ser por adición de sulfitos y poco más. Bueno, puede ser quitosano, ¿no? Que al final es un clarificante que te elimina levaduras y bacterias. Pero al final las técnicas, hay pocas técnicas. Lo que ellos sí suelen hacer mucho son, o sea, el método de elaboración en Francia son paradas fermentativas con azúcar residual y luego embotellado. Claro, o sea, yo lo que encuentro increíble es que va muy ligado el tipo de manzana o los grupos de manzanas que están en un lugar con las técnicas y el producto. Claro, tú date cuenta que al final todo esto viene de la tradición. Y la tradición, antes no había técnica analógica de poder elaborar. Era lo que te aportaba la materia prima, porque no había otra manera. A no ser que hicieras algo mal y que salga mal el producto, si el producto sale bien, es lo que te dé la materia prima. Que esto hace 120 años lo sabían perfectamente. Entonces, esa materia prima da este producto, voy a elaborar este tipo de sidra, ¿no? Esta otra materia, es que al final yo creo que eso va a lo que demanda el que lo consume, ¿no? O sea, yo aquí no puedo elaborar una sidra con mucho tanino porque no tengo variedades de manzana para elaborar sidra con mucho tanino. Exacto. Entonces, voy a elaborar la sidra que puedo elaborar y elaborarla bien. Y yo creo que eso, nuestros antepasados, ¿no? Y probablemente los vuestros ahí, si elaboraran sidra, pues sería lo mismo. Van a ir a lo que puedan elaborar y a lo que mejor puedan elaborar con lo que tienen. Claro, ¿no? Y ahí también se une el tipo de suelo, el clima y las tradiciones, claro. Y todo se va... todo, sí, lo que llaman el terroir y demás, une todo. Une todo, claro. Pero partiendo de la base de la manzana.
que al final es el fruto, ¿no? Que luego se pueda expresar diferente en una tierra caliza que una tierra arcillosa, eso seguro. Claro. Pero bueno, ahí todavía estamos en ello, ¿eh? Eso todavía no lo dominamos. Eso todavía no lo... Claro, todavía se está investigando. Oye, Tano, y con respecto a eso, te iba a preguntar acerca, como estamos hablando de las manzanas, te iba a preguntar acerca de los manzanos, de los manzanares. ¿Existen diferencias, por ejemplo, en el cultivo de manzano, por ejemplo, en comparación con un cultivo de vid, por ejemplo, de vid para vino, por ejemplo, raleos de soje, no sé, sistemas de nutrición diferentes, sistemas de conducción? ¿Hay algo como enológicamente pensado como para que ese árbol te dé una cierta característica en la manzana? Aquí aquí, por ejemplo, manzana de mesa sí que hay formación en palmeta, hay diferentes formaciones. Aquí normalmente hay dos formaciones, que es la tradicional, que es, como os te digo, una viña en vaso, que no hay una distancia de los demás árboles, pero no hay una colocación específica, y luego un eje vertical, que sería más o menos como una espaldera. Puede ir con o sin alambre. El eje vertical, ya bueno, lo que tienes ya son unos marcos de plantación y unas separaciones entre árboles y entre líneas, que ya está, o sea, tú ves una plantación y dices, está en eje, ¿por qué? Porque ya tienes una línea recta en línea de árboles, una separación entre árboles y una separación entre líneas de árboles, ¿no? Entonces ahí ya buscas un poco más lo que es un poco un cultivo más intensivo que en el tradicional, ¿no? El tradicional suelen ser, normalmente en tradicional, plantas árboles francos, que tardan unos años más en dar, a lo mejor empiezan a dar a los 8, 9, 10 años, cuando los de eje vertical suelen ser ya con un pie. Pueden ser francos también, pero suelen ser con un pie. Entonces estos del pie empiezan a dar a los 4, 5, 6 años. La vida que tienen los árboles luego en franco suelen ser, o sea, en plantado en tradicional, un árbol franco suele ser 50, 60, 70 años te puede durar, cuando un árbol plantado con patrón en eje vertical pues te dura 30, 40 años, 40 como mucho, cuando el otro te puede durar hasta 80, ¿no? Entonces tarda más en empezar a dar, pero cuando da es más larga su vida, ¿no? Su ciclo de vida del manzano. Entonces, la diferencia, el tamaño de los árboles también. Estamos hablando de que en eje vertical puedes tener unos árboles, dependiendo del patrón, de tamaño desde 3 metros de alto hasta 5, 2 metros y medio hasta 5 metros de alto, cuando un árbol franco puede ser desde hasta 8 metros de alto, 7 metros y de copa mucho más ancho, ¿no? Y luego la diferencia de poda. Cuando ya vas a un eje vertical, que sería ya una línea, pues ya haces una poda diferente para que puedas mecanear mejor, ¿no? Con la maquinaria, con el tractor y demás, poder pasar por la línea, poder hacer los abonos, poder hacer los tratamientos, que en el franco, en el tradicional, que normalmente es eso, como una viña en vaso, ¿no? Sería colocado, habría un árbol aquí, otro aquí, otro aquí, no estaría colocado una línea perfecta para poder elaborar mejor con la maquinaria, ¿no? Sería un poco las dos que hay principalmente plantadas en Asturias, esas dos opciones, ¿no? Perfecto. Oye, y en general allá, por ejemplo, los cultivos modernos versus los tradicionales, ¿cuál se destina, por ejemplo, a la sidra natural? ¿O independiente de la edad y el sistema de conducción? Eso hasta ahora no está. Ahora sí que llevamos unos años ya controlando variedades, tratando de hacer monovarietales, sabiendo que esta variedad te aporta esto, esta aporta esto. Dentro de las variedades, que sean principalmente ácidas, ácido amargas o tal, pues cada una aportará una cosa, ¿no? Entonces, sí que estamos con que esta variedad aporta esto, esta variedad es más aromática que esta, es menos aromática, esta mezcla con esta otra variedad a este porcentaje, pues esta aporta acidez, esta aporta un poco de amargo y esta aromáticamente se compensa, una es más herbácea, otra más floral, etcétera, ¿no? Ahí sí estamos. Pero no estamos en decir, voy a hacer una sidra solo con una plantación de 40 años. No por eso, no por lo que te digo, porque la sidra natural es un producto aquí tan tradicional y de consumo tan habitual que nadie te va a decir, oye, mira, está una plantación pequeña de 50 años que puedo sacar de aquí 1000 botellas. 1000 botellas en sidra natural no en Asturias, probablemente si eso lo haces en, no sé, en Madrid,
sea un producto que sea mucho más valorado que si lo haces en Asturias. ¿El por qué? Porque se elabora tanta cantidad de sidra, hablamos de 40 millones de litros al año, que alguien haga 1000 litros diferente es muy difícil posicionarlo, porque la gente lo ve como un producto muy tradicional, muy común del consumo diario, y que alguien te diga, hice 1000 litros o 1000 botellas de esto. Y no, el cliente no creo que esté preparado para saber Claro. valorar un producto. O sea, si te ponen en la botella, esta sidra está elaborada con manzanos de 60 años, no les importa mucho. Cuesta un poco el cambio de mentalidad, porque la gente está aquí muy acostumbrada a consumir sidra natural, o sea, y yo y todos, o sea, consumimos sidra natural casi a diario. Hay gente que bebe 2 o 3 botellas al día de sidra natural y no... Entonces, que alguien diga, mira, tengo 1000 botellas de esto, va a costar, a la gente va a costar que puedan decir o que puedan valorar, que al final va a ser el camino a seguir, ¿no? Yo qué sé, igual que está pasando en el vino, que nos lleva... Claro. 15 o 20 años de ventaja, pues va a pasar en la sidra. Pero Perfecto. ese cambio de mentalidad todavía cuesta. Entonces, ahora mismo lo que se está haciendo es elaborar casi por igual una sidra con un manzano de 50 años que una sidra con un manzano de 10. Es un error, porque al final cada uno aportará diferente. El manzano de 50 estará mucho más equilibrado y aportará una manzana de diferente calidad al de 10 que lo que quiere es crecer, ¿no? Entonces... Bueno, pero no, todavía hay trecho para poder seguir haciendo eso. Sí, bueno. Pero en ello estamos. Oye, y en ese mismo aspecto, el tema de la cosecha, porque tú dijiste ya, mezclo esta variedad con esta otra variedad, claramente tienen que haber diferentes fechas de cosecha, claro. Y lo otro que te quería preguntar es sobre la forma de cosecha. Por ejemplo, yo tengo entendido que en Estados Unidos no sé si está permitido cosechar las manzanas desde el suelo, cosa que sí está permitido en Inglaterra. En el caso de España, ¿cómo es ese proceso de cosecha en general? Mira, aquí, bueno, empiezo por lo de que me decías de las épocas. Las épocas de cosecha, claro que son diferentes. Nosotros empezamos la cosecha este año ayer, empezamos, y hay variedades que te empiezan ayer y hay variedades que son de finales de noviembre. Entonces, nosotros como trabajamos es las variedades cercanas que puedo cosechar y me interesan en la mezcla, las mezclo ya antes de fermentación, los mostos. Y lo que no lo mezclo en los trasiegos. En diciembre o en enero, pues voy haciendo como pequeños lotes de las monovarietales que voy teniendo y después en los trasiegos hago el cupaje y hago las mezclas que necesito para hacer la sidra con los porcentajes que yo necesito, ¿no? Eso en cuanto a lo que me decías de cómo recolectamos. Y luego, también el cómo recolectamos, que sería poder coger manzanas del suelo. Sí, nosotros lo que hacemos es, nosotros hasta ayer, la semana pasada, lo que hicimos fue, hicimos una pasada de recolección de toda la finca, ¿no? Cogimos todo lo que había en el suelo y lo desechamos, ¿no? Y luego pasamos la desbrozadora. Pasamos desbrozadora y quitamos hierba, quitamos la manzana que haya por el suelo y demás, porque esa manzana teóricamente que cayó, o bien cayó porque estaba podre, porque tenía alguna enfermedad o tenía, por ejemplo, agusana o carbocapsa o algo, o porque, bueno, al final, por decir así, si cayó antes de la fecha es que no estaba bien, ¿no? Por decir así, no era el momento para ella, entonces era que algún problema había, ¿no? Y ahora empezamos ya a recolectar. ¿Cómo hacemos? Pues empezamos con la primera, hacemos el test de Lugol, ¿no? Que lo que hacemos es controlar la degradación del almidón. Lo que hacemos es cortamos una manzana por la mitad y la metemos en una solución de yodo. Entonces cortamos la manzana por la mitad y la parte céntrica, el corazón y demás, lo metemos en una solución de yodo. Durante 1 minuto lo sacamos y lo ponemos boca arriba. Y entonces la parte esa queda azul. Lo dejamos secar durante 4 o 5 minutos y a los 4 o 5 minutos lo que es la solución ya secó. Entonces, si queda azul, es que hay mucho almidón, porque ese yodo lo que te mide es la cantidad de almidón que tenemos. Si hay mucho almidón es que no maduró todavía no ha madurado. En el momento que si ese yodo seca y queda más de color no queda nada azul, es que está sobremadura. Entonces es un término medio entre el azul que te deja el yodo y el color de la manzana, que sería que el almidón ya está, por decir así, degradándose en azúcares y ya sería el momento óptimo de recolección, ¿no? Un término medio entre
el azul que te deja el yodo y el color de la manzana en ese momento, ¿no? Entonces sería un poco la búsqueda de cuándo está esa variedad madura, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, aquí lo llamamos en Asturias, lo llamamos yimir, ¿no? Que sería como varear, ¿no? Sería mover el árbol para tirar la manzana al suelo y luego desde el suelo recogemos. ¿El por qué? Siempre se hizo tradicionalmente así. Perdón, ¿es a mano o lo hacen con un shaker, con una máquina? Depende. Hay sitios que normalmente, bueno, depende. Si el árbol mide 2 Claro, metros, pues lo coges a mano, lo haces así sí. y tiras las manzanas. Y en otros árboles más grandes, pues a lo mejor tienes que ir con una pértiga larga, ir pegando y con la pértiga ir pegándole a las manzanas que te quedan arriba. Y con otro es con lo que tú dices, ¿no? Con lo que llamas tú un shaker, que es al final lo enganchas a la parte de atrás del tractor con una cuerda, tal, y la toma fuera del tractor, lo mueve, pum, 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 agita el árbol y lo tira. Y las 4 manzanas que te quedan arriba, pues eso sí, luego tienes que ir con una pértiga. Normalmente aquí usamos, bueno, pértigas de bambú de 3-4 metros y las 4 manzanas que te quedan arriba las tiras, ¿no? Yo creo que mucho del por qué lo hacemos así es por el tamaño de los árboles. Porque un árbol de 3-4 metros, que a lo mejor te tiene, puede tener, no sé, 80-90 kilos de manzana, si te tienes que subir con una escalera y coger la manzana del árbol, es complicado. Hablando de que a lo mejor tienes que recoger, pues nosotros en plantación tenemos 50 hectáreas propias. Entonces, claro, al final es complicado. Entonces, así es una manera más sencilla. Al final la manzana cae al suelo, se recoge del suelo. Normalmente aquí los suelos son todo de... La verdad que aquí tenemos bastante suerte para eso y como es un clima bastante húmedo y que llueve bastante, son suelos de césped, ¿no? Es de todo hierba que está muy verde. Entonces recogemos y luego va ya a la bodega. Y en la bodega lo que hacemos es lavar. Lo que hacemos es para moverla desde el foso del manzanero hasta la trituradora, va con empuje por agua. Empuje con agua limpia, entonces si hay alguna hoja o alguna hierba que haya en el suelo tal, pues ahí ya se limpiaría. Y luego justo antes de caer a la trituradora hay una rampa con unas varillas donde hay 4 o 5 chorros de agua a presión. Entonces ya ahí acabaría de limpiar perfectamente la manzana, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Yo creo que ahí van varios datos para los que están empezando, los que ya están elaborando sidra acá en Chile y en Sudamérica. Hay varias cosas importantes como lo que decías tú del test de Lugol para ir viendo el punto de cosecha sí, preciso. Pero bueno, eso quiero decir que eso en el Google que está empezando pone test de Lugol en Google y sale perfectamente la solución que es exacta, el método de cómo se hace y demás. Quiero decir que eso que aunque no hubiese pillado todo lo que yo fui contando aquí, en el momento que lo pone en Google sale perfectamente detallado Sí. cómo es. Y es la verdad que es lo más efectivo que hay ahora mismo. El problema que tienes es que al final tienes que mirar, si miras 4 manzanas no es muy representativo de una finca. No es como en uva, que en uva cogen y dicen, vale, el peso de 100 bayas, vale, el peso de 100 bayas de 100 uvas, cogida una uva aquí, otra y otra y otra allí, pues oye, muy representativo. Pero no vas a hacer test de luego a 100 manzanas, ¿no? Vas a hacer a 4 o 5, una representativa de una zona de más sol, de menos sol, bueno, pero bueno, para hacerte una idea de lo que tienes en la finca, sí que es muy, muy útil el test del Google. Buenísima, buenísima. Lo otro que te queríamos preguntar es, que tú hablaste un poco acerca de la DOP, de la denominación de origen protegida que tienen en Asturias, y nos gustaría saber un poco acerca de esa historia, de cómo llegó Asturias a tener esta denominación de origen. Mira, al final, para tener una denominación de origen lo que tienes que tener es, tienes que justificar una tradición, que esa, bueno, teníamos la más que justificada, ¿no? Porque la historia de lo que te comentaba, y hay textos de hace 2000 años, y hay lo que son, que se cultivaba manzana en Asturias, que se hacía sidra en Asturias y demás. Entonces, esa tradición ya la teníamos. Otro punto que te pido en la denominación de origen, que es también importante, es la diferenciación, ¿no? ¿Cómo diferenciaría yo esa sidra de otra sidra, ¿no? Una sidra natural de otra. Entonces, ahí un punto importante fue el servicio de la sidra también, ¿no? Que se sirve escanciando, ¿no? Y no hay ningún otro sidra en el mundo que se sirva escanciando. Entonces, eso fue otro punto importante, ¿no? Y otro punto importante fueron las manzanas que hablamos, ¿no? La peculiaridad de las manzanas de aquí
que tienen, que hay en Asturias hay censadas 500 y pico variedades de manzana. Lo que pasa que dentro de la DO entraron 76, pero hay 500 y pico censadas, ¿no? Hay un instituto aquí en Villaviciosa que es un instituto, se llama SERIDA, ¿no? Que es el Servicio Regional de Investigación Alimentaria, ¿no? Y Investigación y Desarrollo Alimentario. Y lo que tienen tienen dos árboles de cada variedad, de esas 500 y pico variedades, ¿no? Tienen como un vivero, entonces tienes allí todas las variedades de manzana, que no serán todas, casi todas las que podría haber cultivadas dentro de Asturias, ¿no? Y luego la DO cogió 76 variedades dentro de esas, las cuales las más cultivadas. No hay las 500 variedades, sino hay las 76 que de verdad la gente cultiva y que hay una cantidad suficiente que la gente las tiene, ¿no? Por decir así. Entonces, con esos 3 puntos, o sea, el punto de la variedad de manzana, el punto del escanciado y el punto de la historia, ¿no? de una base, de una tradición de elaborar, pues ya hoy, con una buena redacción de un documento y demás, ¿no? Pues llega una denominación de origen, ¿no? Entonces, aquí llegó en 2003 y desde 2003, bueno, dentro de la DO se elaboran 3 tipos de sidra. La sidra natural, de la que hablamos ahora, ¿no? Que es la de escanciar. Otra sidra natural, que sería esa misma, pero filtrada, ¿no? Estabilizada, que la denominamos sidra de mesa, ¿no? Sidra de nueva expresión se llama. Y es esa sidra que está sin filtrar, que está en rama, que su consumo prioritario es dentro de 2-3 meses desde que se embotella, a una sidra ya estabilizada, que te puede aguantar perfectamente un año, que la embotellas una vez al año y te aguanta. ¿Por qué? Porque ya está filtrada, está estabilizada y lo que hablamos, ¿no? Tiene una longevidad mayor, ¿no? Y luego una sidra natural espumosa, ¿no? Que sería una sidra de segunda fermentación, bien sea método champenoise, o sea, método tradicional o método de gran vaso o charmat, ¿no? Entonces hay esos 3, sidra natural de escanciar, sidra natural filtrada y sidra natural espumosa, ¿no? Que sería de segunda fermentación. Lo que te obliga a la DO, la denominación de origen, es que esa sidra tiene que ser de las 76 variedades, tienes unos límites en el rendimiento y tienes que luego, bueno, tienes unos depósitos que ellos vienen, te los precintan y demás. Y cuando quieres embotellar, tienes que pasar primero un panel de cata de 5 catadores en una cata ciega, prueban la sidra en una cata ciega y dicen está apto o no apto. Hay una serie de parámetros que descalifican y luego también una analítica, ¿no? Si la analítica no está apta, también descalifican. Y después ya, bueno, lo que te dan y eso, te permiten embotellar y te dan el cintillo que acredita que está dentro de la DO, pasó el panel de cata y demás, y proviene variedades de esas 76 variedades plantadas en Asturias, en fincas acogidas a la DO y demás, ¿no? Y eso sería un poco lo que viene siendo la DO en sí, ¿no? Entonces se elaboran esos 3 productos dentro de DO. Sí, y dentro de esas 70 y tantas variedades, ¿hay algunas que se ocupan más o algunas que tú prefieres ocupar? Sí, porque antes de haber esas 76, hasta hace 4 años había 22. Porque eran... Claro, al final yo creo que cuando se quiso hacer la DO en 2003, lo que se fue a asimilar a un vino, ¿no? Porque era lo que había. Entonces, claro, no había nada de DOs de sidra en Asturias. Entonces digo, yo de aquella todavía no pensaba en esto, ¿no? Entonces, lo que ellos, yo creo, al redactar fue, vamos a fijarnos en las DOs de vinos que hay implantadas y vamos a hacer algo similar. Entonces buscaron 22 variedades. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree que con esas 22 variedades, habiendo 500 y pico variedades en Asturias, 22 variedades queda corto para lo que la gente quiere hacer, ¿no? Pero actualmente, claro, en de esos 4 años que te digo, hasta hace 4 años había 22, ahora desde 4 años para acá hay 76. En esos 4 años todavía no dio tiempo a que esas 50 y pico variedades, 54 variedades, ¿no? De más que se empezaron a cultivar, empezarán a dar manzana y empezarán a funcionar. Entonces al final estás trabajando todavía con las 22 iniciales que hubo hasta hace 4 años, ¿no? Claro. Entonces, y no obstante, luego al final de lo que es prioritario, pues hay eso, 7 o 8 variedades que al final son el 50% de la producción. Y luego el resto ya hasta las 22 y ahora ya está en cultivo ya hasta esas 76. Pero sí, al final siempre vas a ir pues un poco
lo que es el agricultor va un poco a la manzana más grande, que más producción de, que más kilos que de, más ¿no? rinda, claro. Claro, y el de la bodega va, no, yo quiero esta manzana, pero el otro dice, ya, claro, pero si me vas a pagar igual una manzana que otra y yo voy a cultivar la que más kilos me dé, ¿no? Entonces es un poco el tira y afloja. El tira y afloja, claro. En todos los sectores, ¿no? Entonces es un poco... Pero de esa debe haber alguna que tenga el rendimiento ideal para el productor y las características ideales bueno, para como un ciruelo. monovarietal no, pero como dos tres mezcla, variedades, quizás. hay variedades interesantes. Hay variedades como puede ser Rachao, como puede ser de la Riega, como puede ser Collaos, Durona de Tresali, Regón. Hay 5 o 6 variedades que son más interesantes que las demás, ¿no? Pero bueno, al final el cómputo también sirve, ¿no? Quiero decir, y yo qué sé, a mí me gusta, por ejemplo, eso, Collaos, una variedad, ya, pero es que como esa variedad hay otros 3 variedades que son del mismo perfil. Ácido amargo, tal, con tanta cantidad de acidez, tanto. Entonces hay otro productor que, bueno, ya es que a mí me gusta más la otra o las otras dos. Bueno, y luego cada uno elabora como tal, pero más o menos el perfil son esas 7, 8, 9 que son las que más plantadas hay. Y luego eso, que desde los últimos 4 años para acá, pues ya están plantando bastante más variedades y haciendo más pruebas y demás, ¿no? Falta un tiempo todavía para empezar a probar sidras con esas manzanas. Sí, faltarán, bueno, para empezar en 2 o 3 años, pero luego ya para que de verdad en producción, un poco más, pero para empezar ya a tener algo, ya el año que viene ya algo se tendrá, año que viene, año siguiente, por ahí. Sí. Buenísimo. Oye, Tano, también te queríamos preguntar, tú también nombraste la DOP de País Vasco. Sí. ¿Qué diferencias tienen? ¿Tienen manzanas diferentes? ¿Es diferente la sidra en sí? La elaboración es muy similar, al final son las 2 sidras naturales. El consumo es diferente. Yo ahí hablo un poco ya desde tema externo, y en mi opinión. Yo no sé exactamente cómo es el consumo en el País Vasco, pero nosotros el consumo principal es en sidrerías, ¿no? En bares, en restaurantes donde te sirven la sidra y demás. Y en el País Vasco es consumo más en grande superficie, ¿no? Más que en restaurantes. Y es lo que hablamos. Aquí es un consumo más general, más general no, más un consumo más diario, por decir así. Más como hablamos, que antes de comer pues hay gente que toma una botella de sidra o comiendo una botella de sidra o tal. Y ahí yo creo que va más enfocado un poco al vino blanco. O sea, para comer bebes una botella, pero es que aquí para comer hay gente que bebe 3 botellas o 4 botellas, ¿no? Por persona. También influye que al final tú, si sirves en una sidra una copa, vas a tener 6 copas de vino o 7 copas, ¿no? Pero si te las cancian, vas a tener 6 vasos, pero son vasos que aquí el consumo del vaso es de trago directo. No es de bebo un poco y lo dejo, bebo un poco y lo dejo, ¿no? Sería, te sirven, en el momento que está detrás de la barra, el que te está sirviendo, te escancia la sidra y te da el vaso, tú coges y bebes de un trago, no, bebes de una vez, pero lentamente. Puedes tardar 8 o 10 segundos, pero bebes el vaso entero y luego ya. Y luego a los 5 minutos vuelve y te da, o a los 3 minutos, o a los 2, o cuando quieras. Oye, échame otro vaso de sidra, ¿no? Entonces te da 6 servicios que pueden ser relativamente rápidos, ¿no? Si te sirven una copa, pues bueno, una copa como yo con esta copa tampoco bebo mucho, Mucho porque rato. hablamos mucho y no bebo, entonces estamos... Entonces es un poco, yo creo que va más por ahí el tema del consumo. Claro. Bueno, entonces... Pero lo que es el producto en sí es un producto similar. Una sidra natural en ramas, sin filtrar y demás, es un producto bastante similar al de Asturias. Lo que cambia son las variedades. Ahí tiene unas variedades, aquí otras, pero es un perfil bastante similar. Perfecto. Y el consumo también, que también es súper importante. Sí, claro, no, el modo de consumo influye mucho. Sobre todo es lo que te digo de la cantidad que bebes. Aquí al final te sirven 6 veces y al final si estás con 3 o 4 amigos, pues sois 6 amigos y cada ronda va una botella, ¿entiendes? Entonces al final es que hay que vivirlo y hay que venir y verlo un poco y yo creo que cambia la mentalidad. Cuando lo ves cambia la mentalidad un poco de cómo es. Claro, ya quiero ir a probar eso. Sí. La verdad que sí. Oye, Tano, y quizás entrando un poquito a los detalles, un poquito quizás más técnicos, quizás no meternos tanto en la parte técnica, pero sí nos gustaría saber las particularidades que tiene la elaboración de una sidra natural asturiana. Las particularidades de elaboración. Sí. Mira,
bueno, partimos de la base de manzana, ¿no? Partimos de la manzana y lo que bueno, eso que recepcionamos la manzana en el lagar y lo que hacemos es eso, limpiamos la manzana. ¿Por qué? Bueno, porque se recoge el suelo y demás y a veces viene con hojas y demás, ¿no? Va en flotación por agua hasta la trituradora. Antes de la trituradora hay casi todas tienen una rampa con unas varillas donde van unos chorros de agua a presión y si hay alguna hoja de más cae a través de la varilla y la manzana sigue hacia la trituradora, ¿no? Entonces, como elaboración, se tritura la manzana y es un prensado directo, ¿no? Va a la prensa. Tradicionalmente aquí lo que se hacía, se utilizaban lagares tradicionales que eran prensas verticales de usillo, tipo las del vino tinto, para que te hagas una idea. Ajá. Entonces lo que se hacía tradicionalmente era, metías la manzana triturada allí, apretabas, levantabas, y tenía que entrar una persona adentro, remover la manzana, volver a apretar, porque claro, si tú no remueves la manzana, al momento que aprietas, la manzana acaba compactando y tienes el rendimiento que tienes y no te va a salir más mosto de ahí. Entonces hay que levantar para entrar, remover, volver a apretar, volver a tener así. Y ese corte, lo que eso aquí se llamaba cortar el llagar, ¿no? Entonces esos cortes se hacía, algunos lo hacen todavía, más o menos hacen 2 o 3 cortes al día. Entonces al cabo de un día y medio, ya tienes el rendimiento y lo sacas. Eso es la manera tradicional. Ahora mismo ya se utilizan en muchos sitios, la mayoría, prensas neumáticas, ¿no? Entonces lo que haces es, el triturado va a la prensa neumática. Si te interesa, puedes macerar en la prensa neumática 4 o 5 horas, porque al final, quieras o no, de la piel sí que se extraen compuestos aromáticos, sobre todo, algo de polifenoles y demás. Y luego ya empiezas a apretar la prensa neumática, cada uno pone su ciclo, hay ciclos de 4 horas, de 5, de 8, de 15 horas, el ciclo que quieras. Y al final de esas 15 horas, por un ejemplo, obtienes el mosto. Entonces ahí está separando el sólido del líquido. La manzana sin mosto ya se va, que aquí normalmente la llevan para forraje para las vacas, y el mosto ya va a los depósitos a fermentar. En comparación con un vino, en un vino harían lo que se llama el desfangado. Nosotros aquí no hacemos desfangado. Ese mosto directamente, en la mayoría de los casos hay fermentación espontánea, tanto alcohólica como maloláctica, y la fermentación esa más o menos dura unos 25, 30 días más o menos a unos 14 grados centígrados más o menos, redondeando, un mes a 14 grados centígrados más o menos. Y normalmente con esa alcohólica se solapa la maloláctica. Ya. Hay gente que utiliza levadura, hay gente que utiliza levadura y bacteria, pero lo normal es que con la carga de levadura que hay en un ambiente, en una bodega, y de bacteria, cuando te arranca el primero o segundo depósito, los demás arrancan. ¿Y no está bien, prohibido para la DOP ocupar levadura? No. Puedes utilizar levadura. Sí, para la fermentación puedes utilizar levadura. Pero es que utilizarán levadura un 5% y en casos puntuales, porque la verdad que arranca muy bien, y tanto la alcohólica como la maloláctica. Y entonces luego solapa la maloláctica, que una vez que acabas la alcohólica en ese mes, la maloláctica a lo mejor te dura, aunque se solape, otro mes más, mes y medio más o menos. Entonces si tú más o menos metes ese mosto a un 15 de octubre por una fecha, tendrás una sidra acabada más o menos el 10 de diciembre, por ahí. Primeros de diciembre, más o menos, ¿no? Entonces, cuando tienes la sidra acabada, puedes hacer dos cosas, o trasegar o no. Si no trasiegas y lo dejas sobre la propia lía, aquí se llama, aquí tiene un nombre eso que se llama sobre la madre, ¿no? Que sería una sidra sin trasegar, ¿no? ¿Qué pasa? Que al estar sobre la lía, pues evoluciona primero esa sidra. Porque en esa, aquí lo llamamos borra, en esa lía lo que hay, bueno, hay bacterias, hay levaduras y hay un poco de todo, ¿no? Entonces evoluciona más rápido esa sidra. Si la trasegamos, va a evolucionar más lenta. Entonces, dependiendo también de las variedades que tengas, si te interesa trasegar o no, para mezclarlo con otras variedades, pues trabajas. Lo normal es trasegar. A lo mejor, si haces, no sé, una bodega que puede hacer 30 depósitos, a lo mejor puede dejar 3 sin trasegar. Entonces dejas esos 3 depósitos para que evolucionen primero y ya, por ejemplo, a lo mejor esa sidra ya la puedo empezar a embotellar en febrero o marzo, porque evolucionó primero. Y los que trasiego y mezclo, a lo mejor los tengo ya óptimos de maduración y demás en junio.
¿Entiendes? Entonces, un poco, como estoy embotellando todo el año, tengo que jugar un poco con lo que quiero que evolucione y lo que quiero que no evolucione, ¿no? Entonces, una vez que fermenta, hace alcohólica y maloláctica, la verdad que lo que es la sidra de escanciar, la sidra tradicional, no tiene más que esperar a que evolucione, porque entonces empieza a trabajar la bacteria acética, empieza a subir la acidez, y esa sidra más o menos se embotella, eso que hablamos, con 3,84 de acidez total y con una acidez volátil más o menos en torno a 1,30, 1,50. La acidez volátil es alta, pero como tienes mucha acidez total, suele estar bastante compensada la acidez volátil con la acidez total. Entonces queda, eso es por decir así, la maduración o el tiempo que tienes que dejar la sidra hasta que evoluciona a esa acidez volátil y queda esa compensación entre la acidez total y la acidez volátil, ¿no? Eso para la sidra natural. Si yo quiero la sidra natural, la de escanciar, la que venimos hablando. Si yo quiero hacer una sidra natural filtrada, pues es la misma sidra, lo que pasa que previo al embotellado lo que hago es una filtración. Someto a una filtración y una estabilización y lo que tengo es una sidra similar, pero filtrada. ¿Qué pasa? Que en la primera sidra tenía gas de esa primera fermentación, que es lo que yo luego cuando escancio, cuando cae el chorro en el vaso, lo que me rompe y lo que me hace sacar un poco el perfil aromático, ¿no? Y en la sidra natural filtrada, pues en la filtración tengo que hilar muy fino para intentar perder el menos gas posible. Y entonces ya tendría la sidra natural filtrada. Y luego la segunda fermentación... ¿El qué? No, perdón, eso sería como un perfil más como un vino blanco al final, ¿no? Sí, el perfil sería como vino blanco, pero también con maloláctica. Claro. Sería... Y luego ya, si quiero hacer el tercer tipo que hace la DOP, que es sidra natural espumosa, pues lo que tendría sería la sidra natural filtrada y lo que hago ya es añadir azúcar y levadura. Al añadir azúcar y levadura, lo meto en botella o lo meto en un depósito presurizado y esa refermenta. Al refermentar ya me está ganando el carbónico ese de la segunda fermentación, ¿no? Y me gana más o menos el grado con 2 de grado alcohólico. Entonces luego cuando ya... Depende si es por método Champenois, si lo tengo 18 meses de crianza o 20 meses de crianza o 15 o 10, los que cada uno estime oportuno, pues cuando eso ya tengo que hacer el degüey, el remoage, el removido, bajar la lía al cuello, hacer el degüey y demás, ¿no? Y poner el corcho. Si lo hago un depósito presurizado o el método Charmat o Gran Bass, pues lo mismo, añado azúcar, levadura, refermentan el depósito y lo dejo en contacto con las lías lo que estimo oportuno. 5 meses, 7 meses, 8 meses. Hay gente que lo deja. La DO exige mínimo 4. Pues 4 meses. Y lo que hago ya es, con ese propio carbónico, tengo que llenar por una línea isobárica donde no pierda el gas, filtrar y embotellar, sin perder el propio gas, con el propio gas carbónico de esa sidra. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una sidra natural espumosa. Porque es sidra natural, porque en su base fue sidra natural, y después lo que espumosa porque ganó ese carbónico propio de la segunda fermentación, que es lo que te exige la DO, que no puedes añadir carbónico, tiene que ser de propio de la fermentación. Buenísima. Oye, la cantidad de información que nos ha dado Tano, lo vamos a dejar tomar un poquito de sidra, porque debe estar seco. Pero no, buenísima. Y me cuadra mucho con las características que debería tener esta sidra asturiana, con lo que me cuentas tú de las manzanas, los procesos de obtener el mosto después de la fermentación, etcétera, cómo se van dividiendo y va generando distintas sidras. Y con respecto a eso, porque ya nos queda poquito tiempo, te quería preguntar brevemente, uno, ¿qué diferencia nos podrías decir tú que tiene la cata de sidra y qué defectos se encuentran en la sidra? Porque de repente pueden haber, por ejemplo, por decirte algo que es muy común, que alguien que pruebe una sidra y encuentre Brett, que venga del mundo del vino, se pueda asustar. Entonces, para tener claro ese punto. Hombre, aquí, si encuentras Brett en una sidra, se considera defecto. En el perfil de sidras, por ejemplo, si encuentras Brett en una sidra elaborada en Francia, no es defecto, porque al final parten de variedades predominantemente amargas, el Brett viene mucho con variedades amargas, con poca acidez y demás, y ese perfil de cuero, las variedades amargas aportan esos perfiles de cuero y esos perfiles que muchas veces no, son de Brett, ¿no? Claro. Entonces aquí normalmente cuando hablamos de Brett, aquí si hay algo de Brett debería ser defecto. Pero bueno, aquí hablamos como todo, ¿no? Todo lo que no pueda detectar
la nariz del que lo esté catando o bueno, los mínimos, ¿no? Porque todo lo que no pueda detectar la nariz al final acompleja, ¿no? Quiero decir, tú estás hablando de que una sidra tiene Brett y estás hablando de que tiene 120 ppm. Pues 120 ppm no es defecto porque es difícil que alguien lo percate. A lo mejor 300 sí es defecto. De Til Guayacol 300 probablemente te lo pille mucha gente, pero 120 no. Entonces esos 120 acomplejan al final y dan evolución a la sidra. Hablamos igual de, no sé, acetato de etilo, ¿vale? Si el acetato de etilo es perceptible, el olor ese como a pegamento y medio, ¿no? Como a pegamento. Si es perceptible, es un defecto, vamos, brutal. Pero todo lo que no sea perceptible, acompleja. No sé si me explico. Entonces, decir que tiene cero Brett, no te voy a decir que tiene cero Brett, porque probablemente no hay ninguna sidra en el mundo que tenga cero Brett. Claro, que pero si no se 10, siente... con 20 o con 30. Lo que pasa es que si no es perceptible hasta 300 de Guayacol o hasta 600 de Tilfenol, pues... Claro. Pero en el momento que sea perceptible, el Brett descalifica. El acetato de etilo, por ejemplo, descalifica también. Lo que llamamos el picado alílico, que aquí lo llamamos también el framboisé, ¿no? El amargor, descalifica también. ¿Qué más descalifica? Descalifica, por ejemplo, que una sidra, lo que llamamos el aceitado en la sidra, ¿no? Que te queden azúcares residuales y que en vez de fermentarlos a la levadura, los fermenten bacterias, ¿no? Si lo fermenta una bacteria, pues lo que ocurre es que se generan como ácidos grasos. Entonces una cadena larga de ácidos grasos lo que hace es que te quede la sidra como aceitada, ¿no? Aquí en Asturias lo llamamos filao, pero sería el aceitado, que te queda como aceite, como una sidra muy gorda, ¿no? Muy espesa. Eso también es defecto. En sidra natural, descanciar, que te queden azúcares residuales es defecto también. Es una sidra completamente seca. Tiene que tener 0 azúcares. Maloláctica acabada y alcohólica acabada por completo, 0 azúcares. ¿Qué más? Porque la pregunta era qué defectos en cata, ¿no? Se podía claro, ¿qué defectos hay en cata y también qué características tiene diferentes, por ejemplo, con el vino, con la cerveza? Sí, pues las características, o sea, en cuanto a virtudes son, normalmente lo que se busca en una sidra, aparte de que bueno, hay unos parámetros en el vaso, ¿no? Según ves el vaso, que son 3, que se llaman aguante, bueno, espalme y pegue, ¿no? Que el aguante sería que tenga ese carbónico esté integrado cuando escancias y te aguante y no desaparezca muy rápido el carbónico. El espalme sería que la espuma que se forma encima del vaso desaparezca muy rápido. Y el pegue sería ya sería una lámina, que sería una... Cuando tengo el vaso y lo giro, me queda como en el borde del vaso una lámina muy fina de espuma. Y eso sería también, esos 3 atributos son virtud, ¿no? Si espalmara, o sea, si desapareciera la espuma de arriba rápido, si aguantara la sidra, si tardara poco el carbónico, tú cuando escancias una sidra, aquí no lo vas a ver, pero aquí empezará muy claro, va subiendo el claro, y aquí abajo va quedando oscuro, ¿no? Porque va desapareciendo el carbónico para arriba. Ese sería el aguante, que también es importante que aguante un tiempo, porque si te lo escancia la sidra, se va el carbónico, cuando ya lo vas a oler, lo vas a probar, pues decimos aquí que está muerto, ¿no? Que no tiene nada de gas, entonces está más sosa, por decir así, ¿no? Y luego está el pegue. Pero bueno, eso en cuanto a fase visual, que al final es por decir así, la menos importante. En cuanto a la fase olfativa, lo que buscamos principalmente, vamos, yo lo que busco con mis sidras es frescor, o sea, y algo que sea fácil, que sea más aromas cítricos, aromas más que frutales, más que aroma de fruta de manzana, yo busco más aromas herbáceos. Aroma, eso, a césped, a hierba, césped recién cortado, a aromas herbáceos que aromas frutales, porque sí es verdad que a mí los aromas frutales tienen que ser frescos. Si son ya aromas frutales que tira un poco de compota, un poco esa fruta un poco más madura, a mí personalmente, y normalmente al público suele ya echar un poco para atrás, ¿no? O sea, pues suele ya descartarlo un poco y prefiere más aromas o fruta fresca, o sea, cítricos y demás, o herbáceos. Y luego en boca, lo que principalmente se busca es lo que hablamos, la acidez y compensada un poco con el tanino, pero hablamos de una acidez de 3,8, 4 gramos litro en sulfúrico y un tanino entre 1 y 1,20 en ácido tánico, ¿no? Entonces ahí lo que buscas ya es eso, es que sea una sidra que sea completamente seca, que tenga acidez y un poco de amargor. Y al final, sobre todo, al ser tan seca,
y ese poco de amargo ácido tánico, lo que se llama el secante también es interesante, ¿no? Que sería que la boca te quede seca, ¿no? Que se te pegue un poco la lengua al paladar y que te deje esa sequedad, que al final es lo que te va a llamar a beber otro vaso, ¿no? Buenísimo, empecé a salidar. Serían un poco los perfiles que se buscan en ese tipo de sidra, sí, sí. Genial. ¿No? Yo creo que todos empezamos a salivar un poquito con la descripción que daba. Oye, y te quería preguntar que también ahí el tema del escanciado es muy importante. ¿El escanciado puede cambiar las características de la sidra? Mucho, mucho. El servicio, una persona que sepa servir la sidra bien a temperatura y que la sepa tratar en cuanto a si bato esta sidra, no la bato antes de servirla o demás, una persona formada y que sea buena, una sidra de 5 te puede hacer una sidra de 8 y una sidra de 8, una sidra de 10. Y una persona que no esté formada, una sidra de 8 puede hacerte una sidra de 4 con el servicio. Sí, sí, es impresionante, sobre todo con la temperatura. Jugar con las temperaturas de si esa sidra tiene mucho gas, poco gas, servirla a un grado menos, a un grado más y demás, muy importante. Genial, genial, sí, como lo importante que es el servicio. Te quería preguntar una última preguntita corta antes de ver lo que nos han ido dejando acá. Sí. Es para contarle un poquito a la gente qué otros estilos existen de sidra, tanto en España o en otras partes del mundo, pero más nombrarlo, no detallar mucho. ¿Qué otros estilos aquí en España? Sí. Pues que se elaboren en España de otros sitios. No, en España y también en otras partes. ¿Qué otros estilos hay? Hay sidra, aquí, ya hablamos de estos 3 tipos de sidras. Hay sidras de hielo. Ajá. La sidra de hielo es originaria de Canadá. Y lo que pasaba es que allí la manzana congelaba en el árbol. Entonces, cuando cogía la manzana congelada del árbol, lo que congela de la manzana es el agua. Entonces, al estar congelado el agua, cuando prensas, lo que obtienes es un rendimiento muy bajo, pero sería como un néctar, ¿no? Porque al estar congelado el agua no estaría disuelto. Entonces, hay mucha concentración de azúcares y acidez. Entonces, obtienes como un néctar, pero a lo mejor un rendimiento de un 15% en vez de un 70 o 75% que obtienes en la manzana normal, ¿no? Entonces, claro, si tu mosto normal tiene 110 gramos de azúcar por litro, este mosto estamos hablando de 350 gramos de azúcar por litro. Si un mosto normal tiene lo que hablamos, 5 de acidez, pues este va a tener 15 de acidez. Entonces tú, al fermentar ese, vamos a llamarlo néctar, lo que obtienes sería, empieza con esos 350 gramos de azúcar a fermentar y paras la fermentación en unos 150 gramos y entonces obtienes una sidra de 9 grados de alcohol con 150 gramos de azúcar residual y con 15 de acidez total, porque esa sí que no haría maloláctica. Esa, la elaboramos aquí, es la única sidra que elaboramos aquí que no hace maloláctica. Bueno, ni en el resto del mundo hace maloláctica esa sidra. Entonces te queda una sidra que sería más bien como un licor de 9 grados, dulce, con 150 gramos de azúcar residual, pero con 15 de acidez. Claro, si yo no tengo los 150 gramos de azúcar residual, pero tengo los 15 de acidez, es como morder un limón. Si no tengo los 15 de acidez y tengo 150 gramos, pues sería como comer un sirope, o no sé cómo sería, como comer una miel, ¿no? Por decir así. Entonces es una compensación entre esa acidez y ese azúcar residual, lo que le hace. Y esa es originaria de Canadá, lo que pasa que, por ejemplo, aquí en Asturias lo elaboran 7 bodegas. Y también en Francia también se hace, y bueno, hay varios sitios. Pero allá no tienen condiciones de donde se congele natural. Que va, nada. No estamos hablando de que se congela natural en Canadá, que claro, es latitud no sé cuántos. No, aquí no. Aquí lo que hacemos, mucha gente lo que hace es prensar la manzana y congelar el mosto. Y luego va descongelando. Y nosotros lo que hacemos es, cogemos la manzana, la llevamos a congelar a un congelador, a un frigorífico, a una cámara grande, y luego ya en enero o en febrero vamos sacando la manzana y la vamos prensando. Pero bueno, eso la verdad que lo hacemos por diferenciarnos, pero la verdad que da mucho trabajo andar prensando manzana. Y al final tienes que prensar 10.000 kilos de manzana para obtener 1.000 litros de ese mosto y para hacer 2.000 botellas de 0,375 centilitros. Quiero decir que al final tienes que hacer prensadas de 400 kilos, tienes que hacer unas 25 prensadas más o menos de esos 400 kilos para llegar a unos
a los 10.000 kilos más o menos y demás, tienes que hacer prensadas muy pequeñas que te llevan un día cada prensada. Entonces, porque se prensa entera, se prensa sin moler. Claro. Entonces... Genial. Y luego, entonces, en Francia, pues, ¿qué tipo de sidra? Normalmente la sidra que se elabora en Francia, la tradicional, es esa que te digo que está hecha con variedades amargas y es de fermentación y parada de fermentación y queda de un dulce residual, tiene menos graduación alcohólica, tiene sobre 4 grados de alcohol, 4,5, con dulce residual y luego o embotellan directamente con gas o sin gas, pero sería lo que se hace. Y normalmente, más bien con gas ellos, o sea, más bien embotellan con el dulce residual y añaden gas, por ejemplo. Entonces sería más o menos lo que se hace en Francia, que son eso, variedades amargas con otro perfil de cata totalmente diferente, más bred, más cuero, menos frescura. Al no haber variedades ácidas y haber variedades amargas, hay menos frescura, ¿no? Y luego, en cuanto a Inglaterra, la sidra tradicional inglesa mezcla un poco entre, por decir así, entre la nuestra y la francesa, ¿no? Serían sidras con un perfil ácido amargo, porque tienen variedades ácidas, variedades amargas, y sería más bien tirando a la francesa, pero con toque ácido. Entonces serían más o menos, para que te hagas una idea, y no tan dulces, más secas serían. Luego que se hagan por ahí, por el mundo... Luego hay muchas elaboraciones con manzana de mesa, por la zona de China, por Japón y demás, por Nueva Zelanda y tal, hay muchas elaboraciones, pero con manzana de mesa. Y eso son elaboraciones ya más bien tirando a una variedad, un monovarietal. Hago esta elaboración con una sidra seca, con gas añadido o con gas endógeno o demás. Y luego ya tiramos a perfiles de sidras con aromas o con zumos. Entonces hay sidras con zumos, ahora se lleva mucho, se llevó mucho la sidra... con zumo de fresa y lima, con zumo de membrillo, etcétera. Sí, membrillo, por ejemplo, se llevó bastante, sí. Y yo he probado una que es muy buena. Sí, hay alguna muy buena. En lupulada también, hay muy buena también. Y luego, en cuanto a sidras aromatizadas, aromatizadas ya casi lo que el cliente demande, ¿no? Si algún cliente, porque al final ahí son porcentajes de aromas que pueden ser aromas naturales o aromas artificiales y ahí hay mucho, ahí el abanico es muy amplio. Y luego nosotros también, por ejemplo, elaboramos una sidra sin alcohol, que lo que hacemos es desalcoholizar mediante ósmosis inversa. Entonces voy a subir un momento a por el cargador porque voy a quedar sin batería. Cogí el móvil y entonces sería un poco lo que eso, ¿no? Sería un poco los perfiles que hay. Los perfiles que hay. Entonces voy a coger el cargador. Tranquilo. Pues para que vean un poco la cantidad de estilos que hay y las diferencias de estilos que se pueden hacer dentro de un mismo país, dentro de una misma zona. En verdad, el tema de la sidra es algo que recién estamos tocando y tenemos para mucho rato para desarrollar, incluso en los mismos países donde se originó esta bebida, y para qué decir de otros países como Chile, como nosotros en el sur, donde estamos recién descubriendo que teníamos variedades sidreras y la estamos recién empezando a investigar. Al final, variables hay muchísimas, porque al final cada uno, dependiendo las variedades de sidra, de manzana que tenga, va a elaborar un tipo de sidra, ¿no? Claro. Entonces, si tienes manzana de mesa, pues hay mucha gente que elabora sidra con manzana de mesa. Al final lo que tienes que buscar es perfiles y luego si algún perfil no te gusta, luego no, lógicamente puedes también corregir, a lo mejor un poco la acidez, un poco de tal, hasta que el perfil que te guste un poco, ¿no? Pero yo creo que actualmente igual aunque el perfil no te guste, vende más que una sidra sea monovarietal, decir, mira, monovarietal de esta variedad y esta variedad da lo que da y es lo que tengo aquí, que corregirlo lógicamente hasta hacer una sidra que te guste con una variedad que no te aporte lo que te gusta, ¿no? Claro, se siente falso al final. Sí, entonces, y luego es que elaboraciones hay otra sidra que es una sidra de fuego, que es similar a la sidra de hielo, lo que pasa que lo que haces es, la sidra de hielo es congelación del agua
concentras por congelación, la sidra a fuego concentras por evaporación, ¿no? Sería calentar el mosto para evaporar y lo mismo, concentras azúcar, concentras acidez y te queda como un néctar también y demás, ¿no? Luego, ¿qué más? Nosotros elaboramos una sidra con zumo de uva tinta, entonces queda una sidra rosada, ¿no? Queda una sidra color rosado porque utilizamos mosto de uva y da un poco el perfil de, al final queda un pelín más tánica porque al final la uva al tener un poco más de tanino, pues el perfil que da en la sidra esa queda un poco más, tiene la acidez de la manzana y luego un poco el tanino de la uva, entonces queda un poco más, pero bueno, sobre todo lo que llamáis el color, ¿no? Que es un color rosa y demás. Y luego hay gente que elabora también, hay gente que elabora con esta variedad de manzana, con las variedades de manzana estas que tienen la pulpa coloreada. La pulpa, ¿no? coloreada. Que Entonces, se están poniendo de moda ahora. Sí. Llevan de moda ya un par de años, sí, la verdad que sí. Sí. Buenísima. Bueno, Tano, la cantidad de datos que nos has dado, increíble. Yo creo que sobre todo, bueno, en Sudamérica yo creo que quedó bastante interesada, pero yo creo que sobre todo acá en Chile, en el sur, porque nosotros tenemos probablemente manzanos que vienen de España. De hecho, hay una manzana con la que se elabora chicha y sidra que se llama limona, que probablemente viene de la limón Montés, que es una de las 22 originales que tenían ustedes. Sí, la limón Montés. Tenemos nosotros plantado limón Montés, sí. Sí, entonces yo creo que acá las personas que tienen acceso a estas manzanas perfectamente podrían empezar a tratar de hacer esta sidra. Sí. Genial toda la información que nos has dado. Bueno, me contaron por ahí que a ti te gustaba bastante ir al mar, a las playas en general. Me soplaron por ahí eso. Entonces, para finalizar, te queríamos preguntar si alguien de acá quisiera ir a la zona de Asturias o alguna zona de España, ¿qué playa nos recomendaría para visitar? ¿Playas? Bueno, es que en Asturias hay... En Asturias, Galicia, Santander, esa zona hay mogollón de playas, pero, hombre, la de Villaviciosa seguro. Rodiles sería obligado, ¿no? Luego en Llanes hay playas muy pequeñas y así muy tal, Gulpilluri, hay playas muy... Es que hay infinidad, hay infinidad de playas. ¿Alguna cerca de una sidrería? ¿El qué? Cerca de una ¿Alguna sidrería? cerca de una sidrería? Sí, Rodiles está en Villaviciosa, que hay aquí de, no sé si 6 o 8 bodegas y luego a 15 kilómetros o por ahí hay 90 lagares en Asturias y están todos en un radio de, no sé, 60 kilómetros por ahí más o menos, así que está todo pegado, todo muy cerca. Buenísima. Sí. Tano, yo personalmente te agradezco todo lo abierto que fuiste en la información que entregaste. Estoy súper interesado en tratar de probar al menos una vez de hacer una sidra con este perfil asturiano. Y nada, pues gracias sinceramente y feliz en verdad de tenerte acá y poder mostrar esta información y que quede disponible para todos y que tratar de aportar un poquito en la sidra y que en todas partes del mundo empiece a mover esto y empezamos a producir más sidra, a consumir más sidra. Nada, pues gracias a vosotros, yo hoy encantado de estar aquí con vosotros y contaros lo poco que sé, porque al final sabemos poco. Y nada, oye, yo, si alguien tiene alguna duda, lo que sea, yo siempre que lo sepa no tengo problema en contar lo que sé, porque al final, que cuanto más lo sepamos, mejor será para todos, ¿no? Y al final es mejor para el futuro del sector y de la sidra en general y yo creo que es lo que hay que hacer. Al final, el divulgar el poco conocimiento que tenemos, pues vale para todo, yo creo. Porque al final, eso quiero decir, que sí es verdad que hay gente a lo mejor que esconde más los conocimientos, que no sé. Al final yo creo que eso es un error. Porque tú a alguien vas a enseñar algo y alguien te va a enseñar a ti algo seguro que tú no sabes. Así que al final es un poco un toma y daca, ¿no? Al final. Buenísimo. Así que nada, encantado de estar con vosotros y oye, cuando queráis, repetimos. Genial. Bueno, y en todo caso, de las preguntas que escribieron, respondiste todo. Así que por eso bueno. Es que yo no lo hacía viendo, porque entre primero el ordenador que se colgó, luego esto, luego tal, ya no veía ni preguntas ni nada. Buenísima. Bueno, le vamos a dar el paso a Fabián, que está por ahí, para ya ir cerrando esta jornada. Hola, chicos.
Oye, pero quiero partir igual que Cristian, dando las gracias a Dano. Muchísimas gracias de verdad por compartir hoy día con nosotros, por todo el conocimiento compartido y poder estar acá teniendo esta tan amena conversación. Muchas gracias, esperamos volver a comunicarnos, no perder el contacto, obviamente. Acá nosotros estamos desarrollando un proyecto muy bonito respecto de las sidras también, así que súper, súper agradecido por todo el conocimiento compartido. Y bueno, para toda la gente también la invitamos a mantenerse activa tanto en las redes sociales de ACAS como todo lo que estamos realizando, y pueden seguir nuestro canal de YouTube donde vamos a estar subiendo las entrevistas, incluyendo esta en un tiempo más, en unas 2 semanas más ya va a estar arriba la entrevista que tuvimos el día de hoy. Así que muchísimas gracias nuevamente, de verdad muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. En otra ocasión. Venga. Muchísimas gracias, Tano. Un abrazo. Gracias a todos, nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, hasta luego, hasta luego.